Antes de que tengamos nuestro tiempo de la predicación, hermanos, vamos a tener también la presentación de una bebé. Entonces voy a pedirle a mis hermanos, Fernando, Mari, con sus hijos, si pueden pasar por acá, por favor. Leemos en el Salmo 127, que nos dice: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Dicen que en una aljaba cabían 7 flechas. Aquí hay 2, faltan 5. Bienaventurado si llenas la aljaba, ¿verdad? El hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y el Salmo 128 que le sigue está muy conectado con ese salmo. Y nos dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Cuando tenemos este tiempo de presentación, un integrante más en la familia, claro, primeramente lo ponemos delante de Dios. En este caso, a la bebé, Emma, queremos poner delante de Dios junto con la familia para que el Señor les bendiga, les ayude, les fortalezca, que sea con ellos. Pero también, como nos deja ver el Salmo, es necesario que haya el temor del Señor. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y si hemos de entregar al Señor a un niño, es también porque le decimos al Señor: instrúyenos, Señor. Queremos seguir tus principios. No solamente es entregar y el Señor va a hacer el resto, es entregar y: Señor, ¿qué me dices que yo puedo hacer o debo de hacer para guiar a esta familia, ¿no? Queremos orar con nuestros hermanos para pedirle al Señor precisamente esta bendición por su bebé, Emma Bonifaz Hernández, y queremos pedir la bendición de Dios para ellos. Entonces, acompáñenme a orar por la familia, hermanos. Gracias, amado Dios y Padre, que usted, el dador de la vida, concedió a la familia de nuestros hermanos el tener a esta preciosa bebé. Gracias, Señor, por Emma. Gracias por la bendición que representa para la familia. Queremos, Señor, ponerle delante de usted. Y como esta bendición que es, rogamos también para que usted ayude a sus padres a que ellos, siguiendo sus principios, sus enseñanzas, en dependencia de usted, puedan guiarles, Señor. Como iglesia queremos pedirle también que nos ayude para que seamos de bendición también para la bebé, como también para la familia. Oh Señor, que usted les bendiga y así como ha prometido, les siga conduciendo, Señor, mostrándoles su camino. Gracias, Señor. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas felicidades. Gracias a Dios que el Señor concede el tener a la bebé en familia, ¿verdad? Bueno, hermanos, como algunos de ustedes también saben, queremos seguir orando por nuestra hermana Evelia, que tuvo que regresar a Guadalajara para estar con su hermana. Y en esta semana también se va a integrar con ella nuestro hermano Guillermo. Entonces ellos van a regresar a Guadalajara y queremos pues despedirnos bien también. Queremos orar pidiendo para que el Señor les guíe, les ayude, les encamine. Entonces nuestra hermana ya está allá, no tuvo la oportunidad de despedirse, creo que personalmente, de todos, pero nuestro hermano también está y queremos también despedirle, que el Señor le bendiga, que le vaya muy bien
Hermano Guillermo, don Memo más lo conocíamos, ¿verdad? Que el Señor le bendiga, don Memo. Bueno, hermanos, tenemos también nuestro tiempo de ahorita, el tiempo para la predicación. ¿Cuántos de ustedes estuvieron el día de ayer en la boda? Si puede levantar su mano. Bueno, la gran mayoría, me da gusto, porque hoy vamos a hablar la segunda parte de la boda, ¿verdad? Lo que significa el matrimonio. Y qué bueno, están nuestros hermanos Jonathan y Nemi, se ven más contentos que de costumbre. Gracias a Dios que está aquí. Y también su familia, qué bueno que pudo estar aquí la familia que viene de La Paz, de Constitución. Qué bueno que están con nosotros. Qué bueno cada uno de los invitados, cada una de las personas que estamos aquí juntos para escuchar la palabra de Dios, para ver qué es lo que el Señor nos dice acerca de este tema tan importante, el matrimonio. Así que si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme al Evangelio de Marcos, capítulo 10. Aunque ya vimos los primeros 5 versículos, vamos a leer nuevamente la sección completa, que es del versículo 1 al versículo 12, para tomar esta parte por completo. El Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 1 al 2. Cuando usted lo tenga, por favor, acompáñame poniéndose de pie, por favor. Mientras doy lectura, por favor, si me puede seguir con su vista. Marcos 10 nos dice la palabra de Dios: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestros corazones os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Oremos, hermanos. Amado Dios nuestro, según veíamos ayer, el matrimonio es tan importante porque está de comienzo a fin en las Escrituras. Y porque si se pierde la idea del matrimonio, se pierde la maravillosa verdad de la relación entre Cristo y su iglesia. Oh Señor, por favor, ayúdenos. Vivimos una situación difícil, dura y tal vez acercándonos a crítica en nuestra nación. Hay una percepción tan pobre del matrimonio. Señor, ayúdenos. Ayúdenos, oh Señor, para que seamos luz y sal y para que al entender, al vivir, podamos, de acuerdo a su palabra, podamos disfrutar del matrimonio. Que usted sea bendiciendo a las familias de la iglesia, que me ayude, Señor, para que pueda hablar su palabra con la guía del Espíritu, con su fuerza, con su poder, y usted esté preparando también nuestros corazones para este tema, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? La semana pasada iniciamos con esta parte de la enseñanza del Señor acerca del matrimonio y del divorcio.
O quizá deberíamos de decir, o mejor dicho, como se abordó en este tema, era el divorcio y el matrimonio. Y este arreglo, empezando con el divorcio y terminando con el matrimonio, nos hace pensar ya de cajón que había cierto problema en los tiempos de nuestro Señor acerca de la comprensión del matrimonio. Ellos se acercan al Señor para preguntarle del divorcio, en lugar de empezar preguntando por el matrimonio. Ya allí hay algo mal. Pero ¿qué hay de nuestros tiempos? ¿Qué hay en el día de hoy de nosotros mexicanos? Bueno, resulta que en una encuesta del INEGI, como hablaba la semana pasada, del año 2019, acerca de los matrimonios y de los divorcios, nos deja ver también una situación alarmante. Dos datos en particular me parecieron importantes señalar. Dice en la conclusión de este estudio del INEGI del 2019, dice: en 10 años se ha incrementado al doble el porcentaje de divorcios con relación a los matrimonios. Pasamos del 15.1 al 31.7 en 10 años. La tasa de divorcios, es el segundo dato, por cada 10,000 habitantes pasó del 11.7 al 18.4. Es verdaderamente alarmante estas cifras, pero más alarmante es la tendencia. La tendencia es que va creciendo, y si seguimos así, el asunto, lo que va a suceder es que el matrimonio va a quedar completamente desvirtuado. De hecho, ¿por qué creen que se están regulando leyes en situación de convivencia, de que personas convivan, ya ni siquiera que se casen, pero que convivan? ¿Por qué se están haciendo cada vez más leyes y viendo por esa parte? Porque se está relegando la importancia del matrimonio y se está viendo acerca de una nueva realidad, de una nueva situación para proteger a las parejas que conviven juntas. Ya ni se diga hombre y mujer, ya en cualquier sentido. Y también otro dato interesante es que el 63% de los divorcios, de acuerdo a la encuesta del INEGI, fueron divorcios incausados. Esto significa que cuando se presentaron para solicitar el divorcio formalmente, no se presentaron causas de violencia, de drogas, de abandono o de ese tipo. O sea, simplemente dijeron, nos queremos divorciar. No hubo realmente causas en el 63% de los casos que dijera uno, mira, corría peligro. Nada de eso. Simplemente divorciarse. Socialmente esto es preocupante, hermanos, porque la familia es el núcleo de la sociedad, ¿no es cierto? Es en el contexto de un buen matrimonio que se forma una generación que aporta para el bien de la sociedad. Y también podemos decirlo a la inversa, es en el contexto de un mal matrimonio donde se empiezan a crear las condiciones para una mala sociedad en lo que sigue. Y esto no lo estoy inventando yo. Proverbios 30 del 11 al 14 nos dice: hay gente que maldice a su padre y no bendice a su madre. Y luego sigue diciendo: gente que se tiene por pura pero no está limpia de su inmundicia. Gente de ojos altivas cuyos párpados se alzan en arrogancia. Gente cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Y según la estructura de este proverbio en el hebreo, nos deja ver que la parte más importante comienza allí, en el inicio, o está en el inicio. Significa que el tener una mala relación entre los hijos y los padres conlleva a que podamos ver consecuencias nacionales de maldad en personas que están haciendo daño, que están devorando a los pobres de la tierra, que están asolando a los menesterosos. ¿Y dónde comienza todo? En el hogar. ¿Dónde comienza todo? De acuerdo al proverbio, en el hogar. Y claro, los padres no son responsables de la rebeldía de los hijos, pero tenemos que pensar que normalmente una mala relación de matrimonio crea las condiciones perfectas, adecuadas
para que exista rebeldía en el corazón de los hijos. Entonces, si hay un mal matrimonio, toda la nación se ve perjudicada en ese sentido. Allí encontramos la causa de muchos problemas. La realidad de nuestros tiempos es que nos desenvolvemos, hermanos, en un sistema complejo que no tiene las condiciones propicias para llevar matrimonios saludables. Estas estadísticas, ¿cómo están? Las condiciones en el ambiente, la música, las leyes, muchas cosas no están en condiciones que propicien una relación de matrimonio saludable. Y eso es peligroso. Somos como peces sobreviviendo en aguas tóxicas, hermanos. Ya decimos, ¿quién llega a los 20, 25 años, 30? Es un milagro. Es un milagro. ¿Por qué? Porque estamos en condiciones difíciles para llevar una vida de matrimonio. Así lo experimentaban también los discípulos, y en ese contexto el Señor les enseñó cosas para cambiar su manera de pensar acerca del matrimonio. Con los años, esas maneras de pensar o esos pensamientos, esas palabras de Cristo transformaron las familias, sus hijos, y después esas familias fueron transformando a otras hasta que la sociedad fue grandemente influenciada o influida gracias a las palabras de Cristo. Si el día de hoy podemos hablar del matrimonio, tenemos que darle mucho crédito a que las palabras de Cristo permearon todo el imperio romano, del cual tenemos mucha influencia en nuestras leyes. Y de ahí parte mucho de las palabras de nuestro Señor. Así que quiero señalar dentro de las palabras de nuestro Señor, en los versículos 6 al 9, primeramente los fundamentos del matrimonio. Los fundamentos del matrimonio. Dice en el versículo 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Primera cosa que podemos notar de estas palabras de nuestro Señor. Él refirió el asunto del matrimonio hasta el principio, en el Génesis. En el comienzo de todo, el Señor citó las palabras de allá, particularmente Génesis 1:27 y después Génesis 2:24. Y lo que a grandes rasgos nos dejan ver las palabras del Señor es que el matrimonio no fue una invención de los hombres, o como el día de hoy nos los quieren vender, una construcción social. Y como construcción social, pues la podemos construir, la podemos derribar, pero no es así. El matrimonio fue instituido por Dios de acuerdo a su palabra. Desde un principio, Dios creó a dos individuos con muchas semejanzas. Fundamentalmente, nos dice en Génesis, que ellos fueron creados a imagen de Dios. Fueron creados con el mismo valor, con la misma dignidad, el hombre y la mujer. Y también Dios hizo al hombre y a la mujer de una manera muy cercana. ¿De qué parte del cuerpo hizo Dios a la mujer? ¿Qué parte del cuerpo del hombre? De la costilla. Dice que tomó de la costilla de Adán y de ella hizo a la mujer. Así que aunque hizo dos individuos, los hizo con dignidad, con valor iguales delante de Dios, pero muy cercanos el uno al otro. Ahora bien, si hay mucha semejanza, también hay una diferencia importante. Una diferencia que va hasta el nivel del ADN. Hay diferencias importantes. Pero esas diferencias, lejos de separarnos unos de los otros, nos muestra qué tan amplio es el espectro de lo que significa ser humano. La mujer tiene ciertas características, el hombre tiene ciertas características y juntos hacen un complemento hermoso y maravilloso del cual Dios tenía el propósito que así sucediera. De hecho, así está atestiguado en las Escrituras. En Génesis 2:18 nos dice que el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Verdad, hermanos? ¿Qué tal nos sale la comida solos? No es bueno, ¿verdad?
El Señor dijo, le haré ayuda idónea. Y no, por favor, no quiero, porque ya hasta ahorita esto es una ofensa, ¿verdad? Pero no quiero hacer pensar que solo para eso nuestras hermanas, las esposas, muchísimo más que eso, ¿verdad? Son valiosísimas. Pero el Señor, cuando hizo a la mujer, pensó en ella como un complemento, el complemento del esposo. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. No ayuda idónea, ayuda idónea, ¿verdad? La palabra es eser kenecto y se refiere a la mujer como el complemento del hombre, como la contraparte verdadera, o como dicen los muchachos a veces, ¿no? La media naranja. Esa es la mujer. Y hasta aquí vemos las diferencias, las semejanzas entre un hombre y una mujer que hacen que el matrimonio muestre la extraordinaria complejidad y plenitud de los seres humanos. Pero resta señalar, ¿por qué el matrimonio es un compromiso de por vida? Bueno, el versículo 7 y 8 nos dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Quiero llamar su atención a esa frase, serán una sola carne. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con que el hombre y la mujer serán una sola carne? Bueno, se refiere a que el hombre y la mujer están ahora unidos espiritualmente. Hay un problema con eso. Si están unidos espiritualmente y la mujer peca, significa que el hombre también peca. Y eso no sucede así. Cada quien es responsable delante de Dios. Significa que están unidos como una sola carne a la unión sexual. Tendríamos que decir, bueno, pues solamente cuando está el acto. ¿Y qué sucede el resto del tiempo? ¿Dejan de ser una sola carne? Pues no podemos decir entonces que ser una sola carne solamente es la unión sexual. O por una sola carne nos referimos a que están unidos emocionalmente. Pues tenemos que decir que a veces la esposa está enojada y el esposo está feliz. O al revés, ¿verdad? El esposo está enojado y la esposa está feliz. Entonces no hay esa unión. ¿A qué nos referimos entonces cuando dice que el hombre y la mujer vienen a ser a través del matrimonio una sola carne? Tenemos que mirar esa expresión en otros lugares. Por ejemplo, Génesis 29:14 dice, y le dijo Labán, ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él todo un mes. Ahí vemos que la expresión tú eres carne mía significa parentesco, familiar. También en 2 Samuel 5:1 dice, entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y dijeron, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Es decir, somos tus parientes, somos tu familia, tú David, gobiérnanos a nosotros. Conforme a esta evidencia y otros textos que ahorita por tiempo no podemos citar, es claro entender que cuando la Biblia habla de ser una sola carne significa volverse una familia. Cuando el hombre se une a su mujer en matrimonio, conforman una familia, una nueva unidad. Como dice en el diccionario bíblico ilustrado, dice, mediante el matrimonio, Dios impide que la humanidad venga a ser una confusa multitud de individuos dispersos. Queda así organizada sobre la base de la familia, de la que la célula es la pareja. La implicación de ser una sola carne es lo que el Señor dijo en el versículo 8 y 9. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Qué hacemos para casarnos? Nos presentamos delante del juez del registro civil, están los testigos, llevamos el procedimiento necesario,
se firman unas actas y en ese momento, bueno, ustedes ya están delante del Estado, debidamente en matrimonio casados. Físicamente sucede eso. La ceremonia es esa, físicamente sucede eso. Más allá de eso, lo que sucede es Dios está conformando una familia. Dios está allí para unir a un hombre y una mujer, y aunque no se ve, Él es el que está allí uniéndolos a ellos en matrimonio y formando una nueva familia. La nueva relación, esta nueva familia se coloca por encima del resto de las relaciones. Ahora la prioridad del varón es su esposa, la prioridad de la mujer es su esposo. Y cuando no entendemos este punto, tenemos problema, ¿no es cierto? Cuando no entendemos que ahora la nueva prioridad es el esposo o la esposa, ¿qué sucede? Le contamos los problemas matrimoniales al papá, a la mamá. Oh, me está yendo así. Y entonces se meten en el matrimonio, empiezan las discusiones, las peleas, y bueno, ¿de qué lado estás? ¿De tus papás o de este lado, no? En la relación del matrimonio se forma una nueva familia, y es allí donde entonces las prioridades alcanzan su más alto nivel. Y si eso no se entiende de parte de los padres, o si eso no se entiende de parte del matrimonio, siempre hay problemas. Aunado a esto, el apóstol Pablo enseñó que ser una sola carne también tiene aplicaciones muy concretas. Por ejemplo, en Efesios 5:29 nos dice: porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Miren cómo que llama la atención esto. Nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. Dios nos hizo con una naturaleza, hermanos, de una alarma ante el peligro. Cuando usted, por ejemplo, va manejando y de repente un carro se le atraviesa, hay ciertos estímulos que viajan a través del sistema nervioso que nos hacen responder inmediatamente. El corazón se acelera y bueno, una serie de cosas para ponernos tensos, reaccionar rápido y hacer algo. Dios nos hizo con esas alarmas, ¿no es cierto? Para alejarnos de situaciones del peligro, nos protegemos. Y ahí dice, nadie jamás aborreció a su propio cuerpo. Y en el matrimonio no es apropiado que los cónyuges, que los esposos se aborrezcan el uno al otro. No es apropiado, porque son una sola carne. ¿Y de qué manera podemos a veces aborrecernos? En la apatía, en la indiferencia. Son maneras de odio. Cuando ignoramos, cuando nos hacemos que no escuchamos, cuando no prestamos atención a cómo se siente la otra persona, es una manera de aborrecer. Y hay que tener cuidado porque eso no es apropiado. No lo hacemos con nuestro propio cuerpo y no lo tenemos por qué hacer tampoco en nuestro matrimonio. Pero también Pablo habla en Efesios 5:29, en el mismo texto, que dice que nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta. Y esa palabra también se puede traducir como alimentar, nutrir, en otros lugares como criar o como acariciar. Es decir, tenemos que llevar el chivo a la esposa, ¿verdad? Y llevarlo con amor. Yo no sabía qué significaba eso de llevar el chivo, hasta que supe que viene del italiano, ¿verdad? Del idioma italiano para decir llevar el alimento. Por favor, no le lleve un chivo a la esposa, ¿verdad? En esta semana. Pero llevar el sustento a la casa con amor, con ternura. También el apóstol Pablo habla acerca de que cuidamos el cuerpo, y la palabra ahí se traduce como consolar, como calentar, como empollar. Es un cuidado tierno, es un cuidado compasivo, y es apropiado que el hombre trate así a la mujer, por lo que también dice el apóstol Pedro: y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres,
como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Y hermanos, aquí especialmente varones, ¿verdad? Porque hablo de la experiencia por este lado. Tenemos que saber pintar una línea entre lo que es el trabajo y lo que es el hogar. ¿Por qué lo digo? Porque el varón, nosotros tendemos a ser un poco más competitivos, rudos en el trabajo, especialmente si entre hombres trabajamos con puros hombres, ¿no es cierto? Si trabajamos con puros hombres, es competencia, es decirse palabras, es enemistad, y claro, al rato como si nada, pero siempre que trabajamos entre puros hombres, existe eso, esa competencia. ¿Y qué sucede si pasamos 8, 10 horas, 11 horas compitiendo, hablándonos fuerte, hablándonos rudo entre hombres y llegamos a casa? ¿Cómo queremos hablarle a la mujer? ¿Cómo queremos tratar con la esposa? Pues a veces de la misma manera. Queremos hablarle como aquel amigo que pues decimos así muy toscamente las cosas y no puede ser, hermanos. Debemos de pintar una línea entre el trato que tenemos en el trabajo, que nos podemos llevar súper bien y cualquiera puede decir que somos buenos cristianos aunque nos hablemos así medio fuerte, pero en la casa tenemos que ser cuidadosos y delicados con nuestras esposas, porque ellas son, como dice aquí, como vaso más frágil. Hagamos, hermanos, o aspiremos para que nuestros hogares sean lugares cálidos, un lugar de descanso para nosotros, y esto por la ayuda o con la ayuda de Dios. Ahora, repasemos brevemente lo dicho. Nuestro Señor ha enseñado que el matrimonio es la unión que Dios hace entre un hombre y una mujer para hacer de ellos una sola carne, una familia. Por lo tanto, dice, lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Con esta base podemos tener lo segundo que quiero hablarles ahora, un acercamiento apropiado al tema del divorcio. Porque eso fue con lo que inició la plática, el divorcio. Versículos 10 al 12. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Recuerden, ¿quiénes metieron el tema del divorcio? Los fariseos. Y Jesús les dijo, bueno, si se permitió en algún momento el divorcio, o si Moisés llegó a contemplar el divorcio, fue por la dureza de sus corazones, dijo. Y de esa manera le mostraba que era inapropiado la forma en que se estaban acercando hacia ese tema. Entonces, ¿cómo debemos abordar el tema del divorcio? ¿Cómo debemos acercarnos hacia ese tema tan delicado? Como he dicho en la semana pasada, la mayoría de los cristianos, teólogos, pastores, están de acuerdo en que Dios ha dado dos salvedades para el divorcio. Y ya las vimos la semana pasada, que es la inmoralidad sexual y el abandono. Y aquí cabe señalar que en la comprensión antigua, cualquier persona que se divorciaba podía volverse a casar. Por lo tanto, no es como esa lucha que tenemos en el día de hoy, si alguien se puede volver a casar, no. En la antigüedad era cualquier persona que se divorcia puede volverse a casar. Si se ha disuelto, claro, el matrimonio, ¿no? Bajo esta comprensión, nosotros quizá podamos llegar a cometer el mismo problema que los fariseos. Buscando, ¿será que ya mi pareja está en ese punto de la inmoralidad sexual? ¿Será que mi pareja ya entra en esa categoría de lo que se puede decir que es abandono? Y si estamos mirando así las cosas, estamos acercándonos incorrectamente al tema del divorcio. Jesús dijo
Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otro comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y estas palabras son difíciles de entender. ¿Qué quiso decir el Señor? ¿Acaso el hombre no se puede volver a casar si se divorcia? Bueno, el Señor enseñó en Mateo 5:32 que alguien se puede divorciar si comete inmoralidad sexual. Dio esa salvedad. Entonces no creo que el Señor se esté refiriendo exactamente a que no puede haber segundas nupcias. Me parece que lo que estas palabras quieren decir es una máxima. Es una máxima. ¿Y qué es una máxima, pastor? Voy a poner este ejemplo médico. ¿Cuándo un médico debe desconectar a un paciente en coma? ¿Cuándo es el momento correcto? Bueno, apenas leí una noticia hace unos pocos días de un señor que duró un mes en coma. Los médicos hablaron con sus familiares y le dijeron, mire, este señor tiene 1% de sobrevivir, 1%. Así que, bueno, ustedes deciden. Y la familia dijo, no, pues no tiene chance. Arreglaron el funeral, invitaron a las personas, vamos a desconectar aquí a nuestro familiar y, ¡oh sorpresa! El señor vivió y le dijo, por favor, cancelen el funeral, estoy bien. Despertó del coma después de un mes. Entonces, ¿cuándo es el momento para desconectar a alguien en coma? Bueno, si queremos ver la lista sería difícil, pero si tenemos una máxima, ayudaría con muchas decisiones. ¿Y cuál sería la máxima de un médico? La máxima de un médico sería, esfuérzate por preservar la vida. Creo que en otros existe la máxima de no tener la intención de infligir dolor en el paciente. Pero esta es una máxima importante para el médico, preservar la vida. Si te esfuerzas en lo más posible y se muere la persona o tienes que, por lo menos tienes la conciencia tranquila que dices, la máxima fue preservar la vida. Entonces, las palabras de Jesús pueden ser tomadas en ese sentido, como una máxima, como diciendo, no estés pensando en el tema del divorcio, que tu máxima sea preservar el matrimonio. No pensando en volverte a casar y esto y lo otro y todavía ni siquiera llevas a cabo el proceso del divorcio ni nada, que tu máxima sea preserva tu matrimonio, esfuérzate por eso. Es una máxima de ministerio pastoral, mi esposa y mío, preservar la unidad y los matrimonios de la iglesia. Es una máxima nuestra y debe ser una máxima en cada una de las familias de la iglesia, pensar que eso es, antes de tener en contemplación lo otro, que tu máxima sea preservar tu familia, preservar tu matrimonio. Con todo ello, siempre existirán casos en los que por más que se haga la lucha, terminará ocurriendo el divorcio, pero que tengamos una conciencia tranquila con esa máxima, preservar el matrimonio. Con todo esto en mente, ya para concluir, ¿hay algo que el Señor esté llamando su atención en este momento acerca de su matrimonio? ¿Hay algo que el Señor esté llamando su atención? Jóvenes que se acercan a una edad casadera o ya están en edad casadera o que ya se están empezando a pasar poquito, ¿verdad? ¿Estás contemplando estas cosas? ¿Estás contemplando que al venir delante de Dios y decirle, Señor, yo acepto a esta mujer por esposa, yo acepto a este hombre por esposo, Dios te está uniendo para que vivan juntos hasta que la muerte los separe? Que se disfruten, que crezcan, que se amen, que se sirvan y reflejen el amor de Cristo. ¿Estamos viviendo lo que significa ser una sola carne?
¿Tiene usted esa máxima en su matrimonio? La máxima de que el matrimonio, hacer lo más posible para siempre tener un buen matrimonio. Permítame orar y pedir al Señor para que Él traiga su bendición sobre nosotros. Gracias, Señor y Padre, por este tiempo que podemos meditar en su palabra. Gracias, Señor, por en medio de tiempos tan corruptos que quizás si preguntáramos a nuestros amigos, a nuestros familiares, en medio de los conflictos matrimoniales, ¿qué nos aconsejan? Muchos de ellos nos dirían: sepárate, divórciate, mereces ser feliz. Pero, Señor, que usted ponga en nuestros corazones esa máxima, hacer lo mayor posible por nuestros matrimonios. Señor, que su Espíritu Santo sea trayendo sanidad en las relaciones lastimadas, heridas, en las relaciones quebradas por causa del pecado. Señor, que usted sea trayendo santidad en cada uno de nuestros matrimonios y que podamos ser así también un reflejo en este mundo de lo que significa el amor de Cristo por su iglesia. Bendíganos, por favor, Señor, que sea usted con nosotros en esta semana también para bendecirnos y guiarnos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.